Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué, capítulo 5. Vamos a leer los versos 13 al 15. Josué, capítulo 5, versos 13 al 15. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Señor, bendiga su santa palabra. Josué representa al Señor Jesucristo resucitado, guiando a su pueblo en la tierra de Canaán. Y ahora estamos confrontados con otro hombre, a quien Josué se inclina y reconoce su señorío. Y este representa al Señor Jesucristo como cabeza de su propio cuerpo. Josué representa a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, vigorizado y guiado por el Espíritu Santo, sujeto al Cristo externo, al cual se le da la preeminencia. Vamos a repetir, dice el verso 13: entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el Cristo en nosotros se presenta al Cristo externo, a quien se le da la preeminencia. La palabra dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Así dice en Juan 16:13, que Él rendiría también el primer lugar a Cristo. O sea que en este caso Josué se presenta aquí en figura como, o sea que el otro hombre externo, podemos decir, el Cristo externo, se presenta como la cabeza del ejército de Jehová. Dice príncipe, vamos a leer el verso 15, dice: y el príncipe del ejército de Jehová, dice, se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y dice: tiene la espada desenvainada. Y esto habla entonces del Señor Jesucristo. Él mismo es el líder y tiene, dice, la espada desenvainada. El Señor Jesucristo ejecuta juicio sobre el enemigo. La palabra muchas veces dice: la batalla es de Jehová, la batalla es del Señor. Israel tenía que caminar como el Señor le guía. Este príncipe tiene que abrir el camino y Israel tenía que seguir. La responsabilidad está sobre él. Y el Señor habla por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y dice el versículo 14: él respondió: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. El Josué, que habla de Cristo en nosotros también, se postra al Cristo externo. Se postra ante el Señor con pies descalzos. Le dice el verso 15: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces Josué se postra con pies descalzos, reconociendo la santidad del Señor, la autoridad del Señor. Entonces nosotros también así necesitamos postrarnos ante el Señor y pedir su guía, someternos a Él. Y esto nos va a llevar en un camino de victoria segura. Cuando el Señor nos habla, nosotros nos postramos, nos humillamos delante de Él. Vamos a ser preservados de formalismo, de fanatismo. La actitud de postración de Josué demuestra su profunda reverencia. Y en este caso Dios estaba por hacer grandes cosas por mano de Josué. Iba a hacer muchas maravillas. Así encontramos en el libro de Josué que Dios le llevó a Josué de victoria en victoria. Conquistaba pueblo y conquistaba pueblo. Josué
en el libro de Josué, la conquista de los hijos de Israel guiado por Josué. Y le dice el príncipe del ejército de Jehová que quite el calzado. ¿De qué habla de quitar el calzado? De quitar el calzado habla de humillación. Porque si Josué ganaba una victoria, hasta el sol se paró a la oración de Josué. Esto encontrado en el capítulo 10 de Josué. Muchas veces nosotros como seres humanos, cuando el Señor nos da una gran victoria, queremos sentirnos orgullosos. Entonces Dios no puede usarnos mucho cuando nosotros tenemos orgullo. Necesitamos humillarnos. Nos queremos atribuir la victoria. Entonces el creyente necesita un equilibrio y que el creyente tiene que ser siempre humilde. Porque vamos a suponer que el enemigo dice, usted es muy conocedor de la palabra, enseguida nosotros ya queremos atribuirnos a nosotros mismos que somos grandes cosas, queremos hincharnos. Por eso encontramos nosotros en el libro de Josué que los hijos de Israel tenían que volver a Gilgal después de una victoria o después de una derrota. Gilgal significa rodar y habla de la cruz de Cristo, de contarnos muertos con Cristo, después de una victoria o una derrota igual. Entonces la guerra es de Dios. Nosotros encontramos muchas experiencias que Gedeón, por ejemplo, hizo un manto del efod y los hijos de Israel adoraron. Vamos a leer el capítulo 8 de Jueces. Jueces capítulo 8. Versos 26 y 27. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestido de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gedeón fue un instrumento útil a Dios. Aquí él pidió, dice, zarcillo de oro, y mandó a hacer un efod, y los hijos de Israel adoraron el efod. Nosotros, por ejemplo, enseguida queremos adorar, queremos dar la gloria a un instrumento que Dios usa. Por eso Sansón mató con una quijada de asno, dice, mató 1000 hombres. ¿Y qué hizo de la quijada? Sansón tiró después de ganar una gran victoria con la quijada de asno. Porque si Sansón guardaba esa quijada, iban a adorar la quijada. Este es el ser humano. Nosotros queremos adorar al hombre, al instrumento que Dios usa. A Dios nos agrada, dice, ninguno se gloríe en su presencia. Vamos a leer en el capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 29 al 31. Primera de Corintios 1, 29 al 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, vamos a suponer que el Señor le usa al hermano Juancito, ¿verdad? Y después nosotros queremos decir, gloria al hermano Juancito, ¿verdad? Queremos hacer. No, al Señor tenemos que dar la gloria. El hermano solamente puede ser un instrumento, o como cualquier otro hermano, puede ser instrumento, pero la gloria tiene que ser al Señor, no al hombre. Entonces, esto es lo que nos agrada a Dios, que nosotros le demos la gloria a otro. Sí, solamente al Señor tenemos que dar toda la gloria. Y en un sentido el instrumento, y así tenemos que ver. Y debemos agradecer al instrumento, pero la gloria es del Señor. Vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Juan, el verso, del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Entonces, quita el calzado de tus pies, dice el príncipe del ejército a Josué. Vamos a leer el capítulo 3 del primer libro de Samuel, el verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla,
porque tu siervo oye. Samuel también representa a Cristo en nosotros. Habla de la nueva creación, una vida sin tacha, y viene otro de afuera y habla la nueva creación. Así como el príncipe del ejército de Jehová le habló a Josué. El príncipe vino y le habló a Josué y Josué se postró ante él. ¿Y qué dijo Josué? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Dijo Josué. Y aquí Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Entonces viene el Señor y nosotros tenemos que estar dispuestos para escucharle. Tenemos que tener oído para oír. Y cuando nosotros escuchamos al Señor, el Señor nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y prestamos atención a la palabra, al Señor, al Espíritu Santo, a la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a ir creciendo rápidamente espiritualmente. La vida de Cristo va a ser reproducida en nosotros. Samuel dice, habló después de la palabra y la palabra nos cayó en tierra. Esto encontramos en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, el verso 19. Esto no quiere decir que no depende, cuando nosotros hablamos la palabra, no depende de que otros crean o no nuestro mensaje, sino nosotros somos responsables de hablar la verdad y dejar los resultados a Dios. Dios está probando nuestros corazones. Vamos a repetir en Josué capítulo 5. El verso 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Espada desenvainada habla de la palabra de Dios. En Apocalipsis encontramos que el Señor Jesucristo ahora está andando en medio de la iglesia. El juez anda en medio de la iglesia ahora. Vamos a leer en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leer del verso 13 al 16. Apocalipsis 1, 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, te habla del Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El verso 16 dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces el Señor Jesucristo ahora anda en medio de la iglesia y habla la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios, o la espada de 2 filos, para instruirnos, para corregirnos. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, vamos a ir de victoria en victoria. Y cuando Jesús venga, no seremos avergonzados. Si hoy nosotros prestamos atención a la palabra, cuando Jesús venga, no nos vamos a alejar avergonzados, como dice primera de Juan 2:28. Entonces, depende de nuestra actitud a la palabra de Dios. Depende de eso, de nuestra victoria. Si nosotros recibimos la palabra, nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a tener victoria ahora y un día vamos a recibir nuestra recompensa, nuestra herencia. Depende de nuestra actitud. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis encontramos que Jesús habla al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es los predicadores, los pastores. Y el Señor habla al ángel de la iglesia y el ángel, los pastores reciben el mensaje y tienen que transmitir al pueblo. La palabra de Dios es el instrumento examinador, el instrumento del examen. Y el apóstol Juan y todos los que dan la palabra en el poder del Espíritu Santo son los mensajeros capaces de Dios para la iglesia. Y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis encontramos muchas veces, dice, el que tiene oído, oiga. Y cuanto más se acerque la venida del Señor, menos oído va a haber para escuchar. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3,
apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, dice. Cuanto más cerca esté la venida del Señor, menos oído habrá, dice. Por eso la importancia entonces de tener oído, de ser nosotros como Pablo cuando se encontró con el Señor. Pablo dijo, ¿qué quiere que yo haga? Debemos estar dispuestos para someternos, para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, y someternos a la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que escucharle al Señor. El Señor nos llama a obediencia y debemos estudiar también nosotros las epístolas de Pablo y de caminar de acuerdo a la epístola del apóstol Pablo. Esta es la voz de Dios para nosotros en este tiempo especial, en especial manera. Vamos a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces el oído, sobre el oído encontramos mucho, como dije en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga, dice. El Señor da mucha importancia al oído. Y aquí vemos está asegurada la bendición a los que oyen y guardan. Pero cuanto más se aproxime la venida del Señor, menos y menos los hombres tendrán oídos para oír. Así que, hermano, depende de eso. El Señor nos da buena enseñanza, nos da su palabra, y si nosotros tenemos oído, prestamos atención, vamos a tener una vida victoriosa, vamos a progresar, vamos a crecer y vamos a recibir después nuestra recompensa cuando el Señor venga. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.